doblando los soles gemelos en cintas de oro fundido y violeta. El polvo entró a la deriva. Espirales perezosas sobre el piso fracturado. Cada foso atrapa la luz como un fragmento de una estrella rota. Bailarina borrada. Una línea de sudor de su frente y entrecerró los ojos ante la espada. Un solo fragmento de metal plateado fundido en el cristal. Díaz, tarareando débilmente como si susurrara. Secretos que solo los muertos podían escuchar. Él tenía. He estado en Serín 4 durante 72 horas, y esa vez había sido insultado, malinterpretado, ligeramente electrocutado, y una vez, accidentalmente anudado por una traducción. El supervisor alienígena lo había llamado. Un fallo ceremonial. Don lo llamó. Martes. Detrás de él, la mujer alienígena. Voz transportada a través de la cámara de quietud. ¿Estás seguro de que no estás a punto de electrocútate de nuevo, humano? Ella. El tono era suave. Demasiado suave como metal pulido antes de cortar la piel. Señora. Sara se apoyó contra un pilar de piedra translúcida, su alto marco de lit, envuelto en seda sintética tejida que atrapó la luz con cada sutil cambio de ella. Peso. Su piel era de un tono pálido, gris, débilmente opalescente, y su larga. Las orejas élficas se crispaban al ritmo de el zumbido distante de la maquinaria enterrada debajo del piso del templo. Ella miró. Soldado y realeza a partes iguales, que como Don había aprendido que era un peligroso combinación. Aprecio tu preocupación, murmuró, agachado al lado del Deis. Aunque estoy empezando a pensar que estás alentando a la electrocución. Los labios de Sarata se curvaron ligeramente, revelando un toque de diversión que no llegó a sus ojos. En absoluto. Simplemente tengo curiosidad por saber cuántos voltios tiene. Se necesita para hacer que un humano deje de intentar hacer lo imposible. Eso es clasificado, dijo Don, mirando a través de su visor. Parpadeó con lecturas espectrales de la espada, firmas de energía más antiguas que la colonia en sí, en capas en patrones que desafió la física estándar. Además, si dejamos de hacer el imposible, tu gente todavía estaría ejecutando sus replicadores de alimentos en fase convertidores rotativos. Sus orejas inclinadas hacia atrás bruscamente, un sutil signo de irritación. ¿Te refieres a los dispositivos de tus ingenieros? ¿Instalado el último ciclo? Los que casi vaporizó la de un pueblo entero. Suministro de granos. Eso fue una calibración. Error, dijo. Inexpresivo. Lo arreglamos. Mayormente. Sobre todo, repitió en voz baja como si saboreando la palabra. Él sonrió. Mira, no hay sistemas perfectos. Especialmente templos alienígenas antiguos. Esto. La intención previa de uno, ¿verdad? 3.000 ciclos. Viejo, más o menos. 4.000, corrigió. Construido durante la época del primer amanecer. Mucho antes de que tu especie aprendiera a haz fuego sin quemar el tuyo propio. Refugos. Don la miró con burla ofensiva. A eso lo llamamos experimentación. Sara inclinó la cabeza, sus ojos brillaban. Débilmente plateado bajo la luz del sol que fluyó a través de la cúpula rota. A muchas cosas las llamas experimentación. Algunos de ellos se asemejan a accidentes con mejor iluminación. Ahora solo eres halagándome, dijo y ajustó su interfaz de guantelete. La espada respondió. A su proximidad, un débil pulso de luz, ondulando a lo largo de su longitud. El aire alrededor del Deis vibró con baja resonancia de frecuencia suficiente para hacer que su dolor de dientes se acercó, extendiéndose. Una mano cautelosa hacia la empuñadura. El momento en que sus dedos rozaron la superficie. Una carga estática atravesó su brazo. Maldijo en voz baja y le estrechó la mano. La sonrisa de Sara volvió. Quizás prefiere no ser manejado por aficionados. Don flexionó los dedos, tratando de esconderse. La picadura. O tal vez es solo tímido. Eso. El arma no ha sido tocada desde la caída. De los encargados de los recados, ella dijo, su cambio de tono de diversión a algo más tranquilo, casi reverente. Eso.
Se dice que la hoja cederá solo a uno, que lleva el eco de su linaje. Él le devolvió la mirada. ¿Y piensas? ¿Eres tú? Su barbilla se levantó. Por supuesto. Yo soy Vine. Felicitaciones, dijo Don. Pero tal vez. No se trata de sangre. Tal vez se trata de... Se detuvo, se agachó de nuevo y tocó la superficie del Days con un pequeño. El escáner. Frecuencias. Sara se cruzó de brazos, su mirada. Afilado. Tiene la intención de afinar una reliquia. Eso es anterior al lenguaje de su especie. Técnicamente, tengo la intención de resonar con el corregido, el ajuste de el escáner. La afinación suena demasiado musical, y no puedo cantar. Estoy empezando a sospechar. Ese no es su único defecto. Él dio una pequeña risa bajo su aliento. Yo también soy malo en escuchar las advertencias. El dispositivo emite un leve zumbido. La proyección de delgadas líneas azules de la luz. A través de la superficie de la espada. Los patrones. Cambiado y rizadas como vivir venas. El cristal bajo el arma brillante. Más brillante con cada segundo que pasaba. Don podía sentir el calor que irradia a través de sus botas de ahora. Aún no es peligroso, pero lo suficiente como para hacerle sudar más que él. Los hijos gemelos ya los tenían. Sara dio un paso adelante, sus botas resonando suavemente en el suelo de cristal. Deberías parar antes. El suelo tembló. Un tono bajo reverberó a través de la cámara tan profunda. Hizo vibrar el aire dentro de sus pulmones. Llovió polvo desde la cúpula. Arriba, cuando la espada comenzó a tararear. Respuesta. La luz a su alrededor. Intensificándose hasta que fue casi demasiado brillante a la vista. Provocar algo. Ella terminó, aunque su voz era tragado por el sonido ascendente. Don apoyó las manos contra el Days mientras él escáner de cortocircuito en una ráfaga de chispas. Bueno, eso es nuevo, idiota. Sara susurró, cubriéndole los ojos de la resplandor. Se está despertando de un artefacto de los guardianes. El despertar. Parpadeó contra la luz. Eso es. Probablemente muy bien. Entonces la espada se movió. Solo un poco. Una contracción, un cambio, pero suficiente para que todo el templo se vaya. Silencio. Incluso el zumbido se detuvo. Sarata Del. La respiración se ralentizó, su voz apenas un susurro. No debería hacer eso. De nadie. Nunca. Antes de que pudiera terminar, no. Alcanzado por el puño de nuevo. El aire alrededor de su mano arrugada como el agua bajo presión. Su guantelete. Las luces parpadearon, los sistemas fallaron uno por uno. Uno hasta que solo el pulso de la espada permaneció. Lo agarró con firmeza y tirado. Un destello, cegador, limpio, eléctrico, atravesó la habitación. Él. Espada levantada como si no pesara, deslizándose. Libre del cristal con un timbre. Sonido que parecía resonar a través. Dimensiones. Por un latido del corazón, nadie se movió. Entonces Don, parpadeando, miró hacia abajo a la brillante arma en sus manos y dijo en voz baja. Supongo que no estaba atascado después de todo. Sara se quedó congelada, su expresión ilegible. Asombro, incredulidad, algo peligrosamente cerca del miedo. Su voz tembló cuando finalmente habló. ¿Qué? Lo eres. Don exhaló y sonrió. Débilmente. Un ingeniero realmente afortunado. Él. El silencio que siguió se sintió lo suficientemente vasto para sostener galaxias. Durante un largo rato, la cámara permaneció en silencio, excepto por el débil zumbido de la espada. El arma parecía viva. Su luz, pulsando suavemente, casi al ritmo de el latido del corazón de Don. Él lo miró fijamente, el resplandor reflejándose en sus ojos, y luego miró a Sara, que no se había movido un pulgadas. Su compostura, una vez tallada en mármol, ahora mostraba grietas. El débil. La contracción de sus orejas alargadas traicionó aún. Disco ella no podía enmascarar. Ella tomó un paso adelante, los tacones de sus botas sonando suavemente en el suelo cristalino.
Esa espada ha rechazado a toda varina que lo ha tocado, dijo, su voz mesurado pero tembloroso. Sin embargo, responde. Para ti, un carroñero humano de un colonia olvidada. Don frunció el ceño. Ingeniero. Él corrigió. A los carroñeros no se les paga lo suficiente para. Casi muero haciendo arqueología para nobles. Sus ojos parpadearon con fuego contenido. No estás entendiendo lo que tienes. Terminado. Miró hacia atrás a la espada, pesándolo cuidadosamente en su agarre. La superficie de la hoja brilla con grabados geométricos que cambiaron como constelaciones en movimiento. Hacía calor, no de metal, pero vivo, cálido, como sostener el corazón de algunos. Criatura dormida. Honestamente, dijo con una sonrisa torcida. No estoy seguro de entender la mitad de él. Cosas que hago. Por eso tomo notas. Sara exhaló bruscamente por la nariz. Luego apartó la mirada como si tratara de reclamar su dignidad. Has profanado una reliquia. De los guardianes. ¿Profanado? Don giró ligeramente la espada, mirando. El resplandor se lava sobre las paredes de la cámara. Parece más como si lo hubiera encendido. Un desmayo. El zumbido resonó en el aire, seguido de un gemido mecánico distante debajo del piso. Engranajes antiguos cambiando despiertos. Después de miles de ciclos. Los guardias. Que había estado de pie cerca de la cámara. La entrada intercambió miradas inquietas, una de ellos apretando instintivamente su agarre una pica de plasma. Sara dio un paso. Avanza bruscamente. Déjalo. No. Seguro que ya es una opción, Don. Dijo. Se siente como si estuviera conectado. Conectado, repitió, su tono. De repente más nítido. Sí, como si supiera. Estoy aquí. O tal vez se esté riendo de mí. No puedo decir cuál. Su mirada se dirigió a las runas resplandecientes extendiéndose a lo largo del muros. Ellos pulsaron en respuesta a su palabras. El templo está respondiendo a tu resonancia neural, murmuró, medio a ella misma. Eso es imposible. Ningún humano podría interactuar con Arendt. Tecnología. Estaba destinado a mantenerla. Genética. Levantó una ceja. Tal vez la espada no recibió ese memorando. Tampoco. Su resplandor podría haberse derretido. Aleación. ¿Te parece divertido? Aterrador, en realidad, dijo, sonriendo. Débilmente. Pero los humores son más baratos que terapia. El suelo volvió a temblar. Polvo. Goteaba desde lo fracturado techo, seguido de un sonido hueco como una puerta abriéndose en algún lugar profundo debajo. Ellos. Don la miró, expresión. Aleccionador. ¿Qué hay ahí abajo? Sarata del. Labios apretados en una línea delgada. El núcleo. Es la razón por la que la espada fue sellada. El primer lugar. Si despierta. Déjame adivinar, dijo. Todo. Explota. Su mirada se dirigió hacia el techo. No, todo recuerda. Él parpadeó. Eso suena peor. Ella no respondió. Inmediatamente. Sus ojos estaban distantes ahora. El resplandor de las runas reflejadas en ellas como pequeñas estrellas. Elvin creía que las casas centrales, la mente colectiva de los guardianes, red de memoria más antigua que cualquier imperio. Pero cuando desaparecieron, la red comenzó a consumirse a sí mismo. Se dijo que algún día alguien lo despertaría. De nuevo, no como un arma, sino como una voz. Don miró la espada, el débil vibración corriendo por su brazo. Así que solo desperté a un dios con mal wifi. Sara parpadeó una vez, luego dio un respiro. De algo que casi sonaba como risas. Corto, afilado, enterrado rápidamente. Trivializas lo que no puedes comprender. Hago eso con la mayoría de las cosas, admitió. Es parte de mi encanto. La luz se atenuó. Brevemente, luego se encendió de nuevo, más fuerte. Esta vez, las runas se movieron, formando patrones que se asemejaban a circuitos y tejido nervioso entrelazado. Uno de los guardias gritó, Lady Sara. Las lecturas de energía del templo son exceder los umbrales de contención. Sara se giró bruscamente. Evacuar el perímetro. Selle las puertas exteriores.
Don dudó. Espera, ¿sellarlos? No deberíamos. Antes. Pudo terminar, el resplandor de la espada surgió. Violentamente, arrojándolos a los dos a la tierra. La cámara se ahogó en blanco. La luz, luego se volvió completamente oscura. Para unos pocos segundos, no hubo sonido. Entonces un bajo zumbido subió de nuevo, pero más suave, más deliberado, como un latido del corazón hundiéndose. Al ritmo de la sala. Don tosió, empujándose hacia arriba desde el piso. ¡Ay! Todavía no atascado, por cierto. Sara gimió cerca, apoyándose contra un pilar destrozado. ¡Oh! Criatura insufrible. Miró a su alrededor. El resplandor de la espada se había atenuado a un constante pulso ahora iluminando débiles mohús de plata flotando en el aire. Las runas. Había dejado de moverse. Todo era inquietantemente quieto. Luego, desde el centro de el dais, una columna de luz se levantó, y, dentro de él, comenzó a formarse una forma. Figura holográfica materializada. Translúcido pero imponente. Un ser alto con rasgos también. Simétrico para ser natural, ojos como obsidiana pulida. Su voz resonó por el pasillo, fragmentado pero melódico. Designación humana. Tú no eres de los San. Sin embargo, llevas la clave armónica. Don se congeló. ¿Ahora qué? Los ojos de Sarata. Ensanchado. Te está hablando a ti. Sí, él. Sed, mirando nerviosamente al espectral. Foro. Reuní esa parte. La figura. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su forma. Parpadeo con distorsión. Si sostienes la espada, estás obligado a el juramento de revocación. El núcleo ha escuchado tu señal. Eso suena importante, Don. Dijo despacio. ¿Viene con un manual? La expresión de la figura no cambió. Lo recordarás, o perecerás. Luego se desvaneció, dejando solo silencio. Y el débil eco de su última palabra. Persistiendo como una vibración a través de sus huesos. Sara se volvió hacia él, pálida incluso. Debajo de su piel gris. Acabas de atar tú mismo a algo antiguo más allá. Medida. El núcleo no olvidará esto. Miró la espada de nuevo, suspiró. Y murmuró, genial. Apenas puedo. Recuerda mi contraseña, y ahora soy un mito. Por una vez, ella no discutió. Él. El más leve rastro de preocupación la cruzó. Rasgos elegantes como las runas alrededor. Parpadearon una vez más. Ya no. Blanco, pero un profundo azul inquietante. Ellos. Caminé en silencio a través de la oscuridad. Pasillos del templo. Los ecos de sus pasos mezclándose con lo bajo. Pulso rítmico de la espada. Cada paso parecía dibujar tenues líneas de luz. Por el suelo, trazando venas de energía. Su camino como un mapa viviente. Donel. El arma se cerró, pero no con fuerza. Él. La empuñadura se sentía extrañamente cálida, casi tranquilizador, como si entendiera el suyo propio. Peligro mejor que él. Sara se mudó. Por delante, su silueta fantasmal en él. Luz parpadeante. El tono pálido de ella. La piel atrapó cada pulso de la cuchilla. Sus largas orejas temblando ligeramente. Cada vez que la espada emitía un sonido más alto. Tono de frecuencia. Está llamando a algo, murmuró medio para ella misma. O quizás respondiéndola. Don trató de mantener su tono ligero. Bueno, si tiene a alguien en la otra línea, tal vez deberíamos colgar antes. Cobra tarifas de distanciamiento londe. Ella. Le devolví la mirada con una mirada tan aguda. Podría haber atravesado la aleación. Trata esto como simplemente humano, sin embargo, tienes sin comprensión de lo que has despertado. Estoy empezando a hacerlo, dijo, pasando el pulgar por la hoja. El metal brillaba como líquido. Luz de las estrellas, pero no importa lo brillante que sea. Brillaba, no proyectaba una sombra. Tarareando en sintonía con algo más profundo. Subterráneo. Sara se detuvo en un cruce donde el corredor dividido en 3 cristalinos túneles. Ella cerró los ojos y colocó una mano en la pared, sus dedos arrastrándose sobre la superficie lisa hasta que se desmaye.
Ondas de luz siguieron a su toque. El núcleo se encuentra debajo de la cámara del corazón, ella dijo en voz baja. Pero los caminos tienen cambiado. El templo se está reorganizando. Sí mismo. ¿Reorganizando? Don frunció el ceño. ¿Quieres decir cómo? Arquitectura autorreparable. No. Ella se volvió hacia él, como un organismo vivo decidiendo qué parte de en sí mismo quiere mostrarnos. Él parpadeó. Eso es reconfortante. Ella lo ignoró. Elegir el túnel del medio y moverse. Adelante. Don lo siguió, tratando de no hacerlo. Piensa en la idea de ser digerido por un edificio. El aire se enfrió él. Más profundo fueron las paredes cristalinas, cambiando lentamente de dorado y violeta. Tonos a índigo profundo. Símbolos extraños. Emergió en la piedra translúcida. Algunos se mueven, otros se desvanecen tan pronto como se notaron. ¿Por qué tu gente abandonar este lugar? Preguntó después de un mientras. Su ritmo disminuyó. Nosotros no lo hicimos. Abandónalo. Nos prohibieron regresar. ¿Por quién? Por los propios guardianes. Levantó una ceja. Eso es un largo orden de restricción duradera. Ella no lo hizo. Sonríe. Los guardianes gobernaban a través de la memoria. Podían registrar pensamientos, incluso emociones, y almacenarlas dentro del núcleo. Cuando la red comenzó a consumir en sí mismo, cada mente grabada gritaba. Unison. Mis ancestros sellaron este mundo para. Silencia esos ecos. Don bajó la vista hacia la espada. Y ahora. Está cantando de nuevo. Gracias a ti, ella. Sed, con la voz baja. Él suspiró. Historia de mi vida. Llegaron a una amplia cámara. Circular y hueco, forrado con agujas cristalinas que se estiraban como relámpago congelado. En el centro, esfera de material translúcido flotaba a 1 metro sobre el suelo, su interior arremolinándose con tenue luz. El zumbido de la espada se profundizó, resonando con él. Esfera hasta el suelo debajo de ellos. Vibraba como la cubierta de un barco. Sara se arrodilló, con la cara tensa. Eso es la interfaz del núcleo, susurró. Debería estar inactivo. Bueno, don. Sed, acercándose. Tal vez se perdió. Nosotros. La esfera parpadeó en respuesta a su voz y sus finas líneas de energía. Ramificado hacia afuera, arrastrándose por las agujas. Como venas de luz. Sara se puso de pie rápidamente. No hables. De nuevo, ella siseó. Tu resonancia es. Activando el enlace. Él crió a ambos. Manos. Sabes, entiendo mucho eso. Reuniones. Pero ya era demasiado tarde. El esfera se abrió como un iris, revelando un remolino de símbolos e imágenes. Fragmentos de memoria parpadeando en orden caótico. Caras alienígenas, ardiendo. Ciudades, vastos barcos a la deriva. Nebulosa, todo parpadeando demasiado rápido para comprender. Don retrocedió tambaleándose, agarrándose. La espada se apretó más mientras las visiones se derramaban. Hacia afuera. Sara protegió sus ojos, su voz temblorosa. Esas son almas. Millones de ellos. Los recuerdos del guardián. Tratando de reescribirse a sí mismos. Sí. No son grandes en el espacio personal, él. Murmuró con los dientes apretados. El aire. Crujió y de repente la cámara. Las imágenes desaparecieron, dejando solo una sola figura de pie. Dentro de la esfera. Era humanoide. Envuelto en luz, su rostro oscurecido por geometría cambiante. La voz que seguido fue tranquilo, resonante y completamente sin calor. Portador de la armónica. Clave, decía, dirigiéndose a Don. Tu pulso. Despierta la ruta de Codex. Eres elegido. ¿Elegido para qué? Preguntó, aunque no estaba seguro de qué. Quería la respuesta. Para recordar, él. La voz respondió. Para restaurar lo que era olvidado. La última orden del guardián. Sara dio un paso adelante, mostrando furia. A través de sus rasgos. No te atarás. Él. La humanidad no puede soportar el peso de nuestra memoria.
La esfera tiró una vez, con fuerza. Lo suficiente como para derribarlos a los dos. La elección no es tuya, descendiente de... Silencio. A medida que disminuía la energía, Don Lai. Boca arriba, respirando con dificultad, mirando fijamente. El techo se oscurece lentamente. ¿Sabes, él? Dicho después de un momento, estoy empezando a... Creo que tocar esa espada fue malo. Idea. Sara se volvió hacia él, su voz. Más suave ahora, pero bordeado de miedo. Usted puede. Se acaban de convertir en el puente entre especies que nunca estuvieron destinadas a encontrarse. Otra vez. Parpadeó, todavía aturdido. Puente. Suena bien. Los puentes son estables. Yo puedo. Sé un puente. Ella lo miró por un momento. Mucho tiempo, su expresión ilegible. Los puentes se rompen, él dio una sonrisa cansada. Sacando el polvo de su chaqueta. Sí, él. Dijo en voz baja. Pero a veces aguantan. El tiempo suficiente para que la gente cruce. La espada latía débilmente en su mano. Y en algún lugar profundo dentro del núcleo. Algo vasto y antiguo parecía. Revuelva, como si el universo mismo hubiera. Respiró lenta y deliberadamente. El cielo. Por encima de Sarene 4 había cambiado. El gemelo. Los soles colgaban más abajo ahora, su luz. Fracturado por una delgada red de energía. Extendiéndose por la atmósfera superior. Como un segundo horizonte, el eco visual. Del núcleo despierto. Desde el templo. Cúpula rota, el resplandor brillaba en olas interminables, latiendo al ritmo de... La espada aún descansaba en las manos de Don. Se quedó al borde de la cámara, mirando fijamente. Sobre el paisaje alienígena. Crestas cristalinas atraparon la luz del sol. Dispersándolo en 1000 cambios. Colores. El viento llevaba débiles susurros. No suena exactamente, sino memoria. Él. Las voces del portero se quedaron en el aire. Suave y extraño, como un lenguaje. Soñando consigo mismo. Detrás de él, Sara. Movida en silencio, su expresión guardada. La orgullosa autoridad que una vez había usado. Como una armadura, se había ablandado en algo. De lo contrario, algo incierto. La red del núcleo se extiende más allá de esto. Mundo, dijo en voz baja. Su despertar. Se propagará a través de todos los sistemas que... Recuerda a los guardianes. Has cambiado. El silencio en movimiento. Don exhaló. Lentamente, apoyando la espada contra su hombro. Gracioso. Solo quise arreglar un poder. Conducto. Sus ojos se movieron hacia él. Y sin embargo reescribiste la historia. No sería mi primera vez rompiendo algo valioso, dijo. Y aunque lo intentó, para que parezca una broma, el peso en su voz lo delató. El piso, debajo de ellos, débilmente como un latido cardíaco demasiado grande para pertenecer a ninguno. Cosa viviente. Sara se arrodilló cerca de uno de los conductos rúnicos, trazando los patrones. Con sus dedos. Los símbolos cambiaron bajo su toque, no repeliéndola como antes, pero siguiendo el movimiento de su mano. Ella miró hacia arriba. Sobresaltado. Me responde de nuevo. Tal vez te haya perdonado, dijo Don. Ella lo miró. O tal vez te perdonó. Y decidió extender la cortesía. Él sonrió débilmente. Soy encantadora así. La espada. Publicado una vez más, y con él llegó un oleada de datos, no palabras, sino impresiones inundando la mente de Don. Estrellas naciendo, civilizaciones surgiendo. Y desvaneciéndose, los guardianes construyendo el entramado de memoria que abarcaba galaxias. Fue abrumador, vasto, aterrador. Y entonces, tan rápido como llegó, asentado en la claridad. Él entendió. Algo que no pudo explicar. Sara se acercó, sintiendo el cambio. En él. ¿Lo ves? No. Él. Asintió lentamente. El núcleo no estaba destinado a gobierna cualquier cosa. Estaba destinado a recordar. Pero cuando los guardianes murieron, los recuerdos se confundieron, como fantasmas. Repitiendo el mismo dolor para siempre. El espada no es un arma. Es una clave para corrija el eco. Su voz se suavizó. Entonces úsalo. Se volvió hacia él. Days Central.
El aire brillaba con distorsiones débiles, mostrando cada ondulación. Parpadeos de otros mundos, planetas bañados. A la fría luz de las estrellas, flotas a la deriva. A través de la nebulosa, ciudades alienígenas que no ya existía. Don apretó su agarre alrededor de la espada y sentí que respondía, tarareando en simpatía con su pulso. Yo no puedo hacer esto solo, dijo. Él. La señal necesita ambas frecuencias, humana y vine. Sara dudó. Me estás pidiendo que fusione mi esencia con una red inestable que consumía mis ancestros. Él volvió a mirarla, sonriendo torcidamente. Bueno, cuando lo pones así, suena aterrador. Pero bueno, si ayuda, soy igual de asustado. Sus largas orejas se crisparon, y por la primera vez, ella se rió. Un silencio. Sonido genuino. Ustedes humanos se enfrentan. Extinción y aún hacer bromas. Sí. Él dijo. Es nuestra mejor característica. Ellos se pararon uno al lado del otro, levantando las manos hacia el núcleo de la luz. La espada. Acampanado, enviando arcos de tejido de energía. Entre ellos. El aire brillaba. La realidad se dobla como calor sobre el metal. Los recuerdos se derramaron a través de ellos. El guardián. Ciudades, sus triunfos, su desesperación. Pero esta vez, la inundación no se ahogó. Se transformó. Sara voz vaciló. Las memorias. Se está estabilizando. Estás reescribiendo su camino. No rechinó. Sus dientes como el aumento de potencia. Se intensificó. No reescribiendo, recordándoles cómo dejar. Ve. La cámara se iluminó, hasta que sentí como estar dentro de una estrella. Entonces, de repente, el silencio. La espada atenuado. Los cors tararean tranquilos. Cayó en un suave ritmo constante. Pacífica, como la respiración de algo. Finalmente en reposo. No se hundió hasta la rodilla. Agotado. Por favor, dime que trabajó. Porque sí. No, creo que solo flashbacked mi neuronas. Sarif miró, su expresión de uno de todos. La celosía en el cielo se había detenido. Pulsando, su patrón se estabilizó en un aurora apacible que flotaba con la viento. Está hecho, susurró ella. El núcleo ha vuelto a estar inactivo, pero esta vez voluntariamente. Él se recostó contra los deis rotos, soltando un respiración temblorosa. Bueno, eso es un alivio. Para un minuto allí, pensé que subimos accidentalmente a nosotros mismos a algún chat grupal interestelar. Sus labios. Corvao. Tú solo, pero quizás tú. Ya lo he hecho. La red Corsa abarca el vacío. Ahora puedes existir en su archivos. Genial, dijo, sonriendo débilmente. Siempre quise ser inmortal y mal pagado. Ambos se rieron suavemente al principio, luego, libremente como la tensión que había atado. Finalmente se rompieron. El sonido resonó suavemente a través del antiguo salón. Afuera, los hijos gemelos comenzaron a ponerse sus reflejos atrapados en el cristal. Ruinas como fuego fundido. Sara se volvió hacia él, su voz tranquila ahora. Cuando yo primero te conocí, pensé que eras imprudente, arrogante. ¿Estaba equivocado? Él preguntó. Ella sonrió. No, pero quizás eso es lo que el universo necesario. Don miró él. Espada por última vez, su resplandor ahora débil, pero firme, como la última brasa de un forja moribunda. ¿Qué le sucede ahora? Duerme, dijo ella. Hasta la próxima. La mano se atreve a despertarlo, él asintió. Vamos. Espero que sean menos curiosos que yo. ¿Cómo? Salieron de la cámara, el viento se levantó de nuevo, llevando susurros de que no. Más tiempo sonaba como tristeza. Pero como gratitud. Don miró a Sarif, y por primera vez. Tiempo, ella se encontró con su mirada sin el frío. Distancia de la realeza. Su expresión era cálido, casi humano. Dallon Kerr, ella dijo. Suavemente, le has recordado a mi gente lo que la humildad se siente como. Él se rió entre dientes. No lo hagas. Diles eso. Tengo una reputación para mantener. Las puertas del templo se abrieron antes. Ellos
revelando la vasta extensión de Serrín 4 bañado en crepúsculo. El último. Los rayos de los soles gemelos rozaron el horizonte. Y por un momento, todo brillaba. Las estrellas, ruinas, incluso las dos figuras inverosímiles, caminando uno al lado del otro como si el universo en sí mismo estaba sonriendo en silencio. Reconocimiento de lo que había sido restaurado.